¿Os acordáis de este momento? ¿Hay algún proyecto de vídeo que tengáis en stand-by desde hace tiempo que no podéis sacar adelante por algún motivo? Yo sí, yo tengo un vídeo que lo estoy cociendo desde hace mucho tiempo, pero porque es mucha información, la quiero organizar como muy bien, se da en clase, pero no se dan todas las cosas que yo quiero que se den en clase. Pues ya está aquí. Por fin traigo el vídeo que llevo un montón de meses planeando cómo hacer. Os voy a hablar del aparato reproductor. Y me diréis, pues ok, Ainhoa, ¿dónde está la fiesta? Otro aparato, igual que la mayoría de tus vídeos. Pues no, listos. Esta vez vengo a contaros el aparato reproductor como nunca antes os lo han contado. Y para eso me he currado estos dibujos todo guapos, hechos por mí, que van a ser la guía con la que vamos a ir avanzando. Acompañadme hasta el fondo, digo, hasta el final, que merece la pena. Vale, si os fijáis, tenemos ante nosotros dos aparatos reproductores. Bueno, en realidad los tengo yo ante mi cara, pero vamos a hacer ver que eso no es algo que suena raro, ¿vale? Los números los vamos a ir desgranando poquito a poco, pero los colores ya os digo que no los he puesto al azar. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué partes hay en el aparato reproductor? Pues en primer lugar encontramos las gónadas, que son las encargadas de producir gametos. Aquí os dejo también unos dibujitos súper monísimos que he hecho yo de un óvulo y un espermatozoide. Vale, las gónadas pueden existir en forma de ovario. Están en el interior del cuerpo y miden aproximadamente 4 por 3 centímetros, más o menos. Los ovarios albergan óvulos en diferentes fases en su interior y una vez cada 28 días aproximadamente se libera un óvulo. Está bastante extendido el mito de que cada mes le toca un ovario y se van alternando, un mes el izquierdo, un mes el derecho, pero recientemente se ha visto que eso no es del todo así, es algo más bien aleatorio. Las gónadas también existen en forma de testículo, que son un poquito más grandes que los ovarios, son de 6 por 3 centímetros aproximadamente, y no están tan en el interior del cuerpo, sino que están un poquito más abajo, más en la zona de la entrepierna. Los testículos son los encargados de producir espermatozoides, y para poderlo hacer correctamente, necesitan estar siempre a una temperatura bastante constante. Es por eso que están recubiertos de una capa, el escroto, que no solo los protege, sino que también los aísla térmicamente. Y además, tienen una cierta libertad de movimiento, de manera que si necesitan calentarse un poquito se van más hacia dentro del cuerpo y si necesitan enfriarse se van más hacia afuera. Así que si alguna vez veis que se os mueven los huevos, no os preocupéis, a veces pasa y es por eso. Las gónadas también pueden existir en forma de ovotestículos en algunas personas intersexuales. En este caso, la misma gónada presenta tanto tejido ovárico como tejido testicular, todo a la vez. Otra parte que encontramos en el aparato reproductor es un conducto que nos sirve básicamente para que el gameto pueda ir desde la gónada que lo produce hasta una cavidad que hay más adelante. El conducto que lleva los óvulos desde el ovario hasta el útero, que es esta cavidad de la que hablábamos, se llama trompa de falopio. Y el conducto de salida de los espermatozoides desde los testículos son los conductos deferentes. En ambos casos, en la zona de este conducto más cercana a la gónada, el conducto se ensancha. En el caso de la trompa de falopio, la zona que está más cerquita del ovario es un poco más ancha y se llama infundíbulo. Y en el caso de los conductos deferentes, la zona más cercana a los testículos también se ensancha y lo llamamos epidídimo. Una vez los gametos han salido de las gónadas y han recorrido todo este conducto, llegan a una cavidad principal. Esta cavidad bien puede llamarse próstata, que está implicada en la fabricación del semen junto con las vesículas seminales, o bien puede llamarse útero. En el caso del útero, su función principal sería ir acumulando periódicamente reservas de nutrientes, es decir, de sangre. De manera que si hubiera una fecundación, el óvulo fecundado podría albergarse en una de sus paredes y habría toda una reserva de nutrientes para empezar ese proceso. En caso de que no haya fecundación, que de hecho es lo más común, toda esa reserva de nutrientes, vuelvo a decir, de sangre, se desprende y cae por el conducto vaginal hacia el exterior. Eso es lo que conocemos como la menstruación. Por tanto, después de esta cavidad principal de la que hablábamos, el conducto vuelve a estrecharse llegando hasta el exterior. Esta parte del conducto más estrecha también tiene un nombre, puede llamarse uretra, que es la parte que lleva los espermatozoides junto con el semen hacia el exterior, o puede ser, como estábamos diciendo, el conducto vaginal, que es un poco más ancho que la uretra, porque, vamos a ver, tiene que albergar un pene, un vibrador o lo que sea, por lo tanto, pues es un tanto más anchito. Y ahora viene una parte muy guay, y es que para reforzar el uso del aparato reproductor y que reproducirnos sea una cosa
pues que nos resulte agradable, de manera que podamos esparcir todos nuestros genes por el mundo, encontramos en el aparato reproductor una zona que está dedicada al placer. ¿Y cómo hacemos esto? Pues básicamente es una zona con muchísimas terminaciones nerviosas. Eso hace que sea una zona súper sensible. Por tanto, en un momento de excitación, al mínimo roce, pues eso ya hace que mole. Es importante la parte de estar excitados, porque si no estamos a tono casi que puede molestar. Ya hablaremos del consentimiento en otra ocasión. Esta zona de la que hablamos puede ser o estar rodeada de tejido eréctil. Eso significa que es un tejido que aumenta su tamaño, que crece con la excitación. Lo encontramos en forma de glande al final del pene o en forma de clítoris. El clítoris es súper curioso porque está ahí única y exclusivamente para dar placer. Es su única función. No hace absolutamente nada más. Es la leche. Y siendo una parte tan importante y tan curiosa, me indigna muchísimo ver cómo prácticamente nunca se le nombra como parte del aparato reproductor, o que si aparece sea únicamente su parte más externa. Vamos a dejarlo claro, el clítoris tiene una pequeña parte externa, ok, pero también tiene unas prolongaciones que van hacia el interior del aparato reproductor. En total, el tamaño del clítoris es parecido al del pene. Así que ya está bien de ningunearlo, al pobre. Y para acabar con la anatomía, en la parte más externa del aparato reproductor hay una serie de tejidos que protejan toda esta cavidad, todo este embrollo. Estos tejidos bien pueden ser simplemente una capa de piel, como el escroto que protege los testículos, bien puede ser la parte más externa del pene, o bien pueden ser los labios mayores y menores, que básicamente son un tejido que protege la cavidad vaginal. Vamos a hablar un momentito de los labios. Y esto que quede claro, no hay labios bonitos ni labios feos, ¿vale? Olvidad la típica imagen de libro o de según qué vídeos de labios perfectamente simétricos y chiquititos. No, la realidad no es así. Si os dais una vuelta por el mundo, veréis que existen labios de muchos tamaños, más simétricos, menos simétricos, más oscuros, más claros, y no pasa nada, todos están bien. De hecho, en algunas personas intersex, los labios mayores están algo agrandados y fusionados, y el clítoris también se encuentra agrandado, de manera que hay una estructura que recordaría un poco la estructura de un pene. Y es que veréis, la causa de que encontremos tejidos similares en varios formatos radica en que cuando somos un feto y aún estamos en desarrollo, todos partimos de alguna manera del mismo prototipo. Y es que dependiendo de los cromosomas del feto, se inician una serie de reacciones en cadena que acaban activando unas hormonas que nos llevan a un resultado u otro. Por ejemplo, en caso de que el feto sea genotipo XY, es decir, que el par número 23 de cromosomas esté formado por un cromosoma X y un cromosoma Y, se activan unos genes concretos que acaban dando lugar a unas hormonas concretas. Estas hormonas son las responsables de que ocurran una serie de cambios. Por ejemplo, las gónadas, que estaban en una zona más interna, pues caen y quedan en una zona más externa. Algunos tejidos se agrandan, otros se recolocan y al final todo esto acaba resultando en una estructura determinada. Además, cuando este individuo llegue a la pubertad, empezará a desarrollar una serie de cambios que también están mediados por hormonas. Las hormonas que venían mediadas por el hecho de tener cromosomas X, Y. Y esto nos lleva a que aparezcan los caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, la voz se vuelve más grave, aparece pelo en zonas en las que antes no lo había, ese tipo de cosas que seguro que nos suenan a todos. Por otro lado, en caso de que el genotipo del feto sea XX, es decir, que en el par número 23 de cromosomas lo que haya sean dos cromosomas X, no se activan esos genes que decía y por tanto esos cambios no se dan. Por tanto, al no expresarse esas hormonas en concreto, las gónadas no caen, se quedan dentro, no se recolocan ciertos tejidos y al final la estructura que queda es otra. Además, los caracteres sexuales secundarios que aparezcan en la pubertad pues serán de otro estilo. Por ejemplo, en vez de agravarse la voz, pues crecerán los pechos, que eso seguro que también os suena. Vale, si todo ocurre como he dicho hasta ahora, tendríamos delante a una persona cuyo genotipo, es decir, la información que pone en sus genes, y su fenotipo, es decir, su apariencia externa, coinciden. Pero esto ¿siempre va así? ¿Puede pasar que alguno de los genes que tienen un papel en todo esto, por lo que sea, no se exprese? Y por lo tanto, toda esa cascada, esa cadena de cosas que tienen que pasar con proteínas, con hormonas, no se dé como hemos estado diciendo hasta ahora. Pues sí, puede pasar. Y de hecho, pasa. Este proceso del que hemos estado hablando hasta ahora es tremendamente complejo. Hay un montón de variables que influyen y de factores a tener en cuenta. Por tanto, es normal que no siempre ocurra todo según la pauta del libro. De hecho, mientras explicaba la parte de anatomía, ya he introducido un concepto
que no sé si os suena, el concepto intersexual. ¿Eso qué es? Pues la intersexualidad son todas las variantes en las que haya cualquier alteración del proceso del desarrollo sexual de un individuo, ya sea en los genes, en las hormonas o en los órganos reproductores, incluidas las gónadas. En inglés podréis encontrar información sobre la intersexualidad bajo las siglas DSD, que significan Differences in Sex Development, aunque la realidad es que existe toda una polémica alrededor de qué terminología es mejor utilizar, para la cual yo no estoy cualificada para hablar. Lo que sí que tenemos que tener claro es que las personas intersexuales existen. De hecho, son la I del colectivo LGBTI. Se estima que entre un 0,05% y un 1,7% de la población es intersexual. Yo no sé si eso a vosotros así de primeras os suena a mucho o a poco, pero ¿sabéis qué otro grupo de la población comparte más o menos ese porcentaje? Los pelirrojos. Así que, ante tal cantidad de gente, está claro que debería de haber muchísima más información sobre el tema. Ya no solo en la población en general, sino específicamente en sanitarios y educadores. De hecho, se ha demostrado que cuanto mejor formado está el personal sanitario en temas de sexo y género, mejor trato pueden dar a sus pacientes. Y mejores profesionales son en términos de conocimientos y de actitudes. Y es que, seamos realistas, ¿cuántos de vosotros habéis oído hablar de esto antes? Me podéis dejar en los comentarios si habéis oído hablar de este tema antes, pero hasta donde yo sé, cuando se explica el aparato reproductor, se explican como dos vertientes completamente separadas. Por un lado el aparato reproductor masculino, por otro lado el aparato reproductor femenino. Y de hecho se hace hincapié en las diferencias entre ambos, en vez de explicar las cosas que tienen en común, que es precisamente la clave para entender que unos y otros no son tan diferentes, porque básicamente venimos de lo mismo. Y no solo eso, sino que te da pie a poder entender toda la variedad de diferentes resultados anatómicos que hay en el mundo. La propia medicina tiene poca información sobre las causas que pueden hacer a un individuo desarrollarse como intersexual, cosa que desde luego es clave para saber cómo abarcar el asunto. Por Dios, se siguen haciendo cirugías pediátricas a personas que nacen intersex y hasta hace poco no se ha empezado a poner sobre la mesa y a debatir sobre la ética de hacer estas operaciones cuando la persona todavía es muy pequeña, en vez de posponerlas hasta que la persona sea suficientemente madura para decidir qué hacer con su cuerpo. La verdad es que me ha costado mucho hacer este vídeo. Y no solo porque he querido explicar la anatomía de una manera completamente opuesta a cómo me la han explicado a mí, y no solo eso, sino a la manera en la que la he encontrado en todos los sitios en los que he buscado información, sino principalmente porque cuesta muchísimo encontrar información accesible, fiable y ética sobre este tema. Pero yo espero que con este pequeño gesto pueda colaborar en la visibilización de este colectivo, porque todo el desconocimiento que hay respecto al tema puede ser una de las causas que lleven a los adolescentes intersex a cometer o pensar más veces en autolesionarse que el resto de población. A lo largo del vídeo os he ido dejando las referencias de los artículos científicos de los que he sacado la información. Están todos en la descripción. Tenéis también el artículo de las Naciones Unidas que está en castellano y os invito a leer, porque quizá puede ayudaros a comprender la situación social del colectivo. Y nunca soy de pedir que compartáis el vídeo porque me da como vergüenza, pero creo que en esta ocasión la causa lo merece. Así que muchas gracias a todos por ser tan bellísimas personas, por formar parte de este canal y por estar aquí aguantando mis chapas también. Cuidaos mucho, nos vemos pronto. Los ovarios, otra parte, pues la colaborar en la